Muchas gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo con nosotros. Vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestro trabajo el día a día y darle un poco de contexto y verlo desde fuera. Y nada, espero que os interese. Luego habrá preguntas, cualquier cosa. Encantados de conversar sobre todo esto. El otro. A ver. Tiquiti. Abajo. Aquí. Os dejamos aquí el código QR de la presentación por si luego queréis echarle un vistacillo a todos los enlaces que hemos ido poniendo y tal. Lo dejo así unos segunditos. Y arrancamos. Nos gustaría arrancar con una pregunta de cuánto creéis que se tarda en conseguir un dato que debería de ser público. En este caso, en 2019 iniciamos una solicitud de información sobre los asesores del gobierno. Tardamos, bueno, hay una serie de pasos burocráticos, pero digamos que en 30 y pocos días conseguimos todo el dataset y con eso hicimos un tema, trabajamos mucho en transparencia y vamos, un mes puede parecer bastante tiempo para conseguir una información que debe ser pública, pero esa misma información la volvimos a preguntar 6 años después y supuso una odisea, como hicimos una pieza que hablaba un poco de este proceso, supuso una odisea de 21, o sea, de la solicitud inicial, 21 solicitudes en paralelo que se multiplicaron por todos los ministerios de la administración porque parece ser que esa misma información años después no era tan fácil de conseguir y tardamos en, ya os digo, 20 y pico reclamaciones, no sé cuántas, e ir adelante y para atrás, 1 año y 3 meses en conseguir esa misma información. Y esto es un ejemplo de nuestro trabajo del día a día. Abajo. Sí. Ahí. Somos Cibio, somos un equipo de 10 personas, una redacción de periodismo de investigación y trabajamos por transparencia, datos públicos y un poco por que las instituciones sean más transparentes y la ciudadanía esté mejor informada en cuanto a lo público, en cuanto a lo que nos afecta. Para ello trabajamos muy fuertemente con periodismo, la mayoría de nuestros compañeros son periodistas, aquí estamos el mini equipo técnico en representación del resto. Entonces trabajamos mucho, como os digo, con tecnología y también tenemos una pata bastante fuerte en incidencia, activismo, un poco en estos temas de lucha por transparencia, intentar expandir los límites de la ley de transparencia en este país y cuando creemos que información que tiene que ser pública no lo es y nos ponen muchas trabas, pues acabamos en tribunales, estamos en 7 o 8 juicios en paralelo ahora mismo y los que hemos hecho y los que nos quedan. Y bueno, pues en general eso, luchando por que la información sea pública y luchando por temas como transparencia algorítmica, que creo que es algo que los que estamos aquí nos toca más cerca, si os suena el caso Bosco y todo esto, y si no, luego con cervezas o con lo que sea podemos hablar sobre ello. Y bueno, a la derecha he puesto un poco los temas, ¿qué es esto de lo público? ¿Cuáles son las áreas en las que trabajamos? Pues desde temas de sanidad pública, justicia, contratación. Todos estos temas son los que solemos, y todo lo que tiene que ver con transparencia, son los que solemos trabajar a nivel periodístico. Aquí sí. Mejor. Y cuando trabajamos con datos públicos, casi nunca empezamos con un CSV. Casi nunca es nunca. Normalmente cuando pedimos unos datos, aparte de todo el tiempo que pasa, meses, reclamación, no responden, volvemos a pedir, volvemos a reclamar, una odisea. Luego lo que nos suelen dar es, en el mejor de los casos, un Excel con la información que ellos quieren. No siempre es la misma información que hemos pedido. A veces hay más, a veces hay menos. Es un poco aleatorio. Pero la mayoría de veces empieza con un PDF desestructurado. A veces es un PDF que es una imagen, no es ni siquiera texto que puedes sacar fácilmente. Entonces, Excel escaneado, se han dado Excel se han dado escaneado. mucho. Bueno, es verdad. Y Excel escaneado. Una... Entonces, más o menos, aquí he puesto un ejemplo de lo que sería una petición de transparencia que hicimos para
un caso de aislamiento en prisiones. Como aislamiento en prisiones, por ejemplo, está la parte que lleva el gobierno, el Estado, pero luego además Cataluña y País Vasco tienen sus competencias, entonces hay que repetir esa misma petición a Cataluña y País Vasco. Cada uno te da la información un poco como quiere o como la tiene, porque no está como homogenizado la información que tiene cada uno. Entonces, empezamos con los Excel, luego hay un proceso de limpieza de datos, de homogeneización, de limpieza, de wrangling, un montón de cosas, y de ahí ya, a partir de esta primera fase, ya empezamos a hacer los primeros bocetos, los primeros plots de los gráficos, cosas muy estadísticas para ver qué forma tienen los datos, para ver qué podemos sacar de ahí, si hay algo que las periodistas no han visto o que nosotros podemos creer que es interesante, que ellas nos... Porque al final no es lo mismo lo que puedes sacar yo que uso R con un Excel. Hay como unas transformaciones que con Excel sería muy complejo, entonces... Aquí, por ejemplo, veis el... mira, si tengo punto, no se ve. Aquí un montón de PNGs, que son las imágenes pues, que les pasamos de mira, he visto esto, los datos de repente mucho para ver outliers, también está muy bien hacer plots rápidos. Entonces, este sería como una carpeta estándar de nuestras investigaciones. He dicho que trabajamos con R, en plan para realizar los gráficos... Aquí. Para análisis de datos, principalmente uso R, pues, que es lo que he aprendido, lo que me siento cómodo, lo que tal. En otros proyectos más legacy sí que usamos Python, SQL, un poco lo que venga, pero R también por la parte de hacer los gráficos, que con ggplot es muy rápido y muy fácil. Luego pasaríamos a la parte de prototipado, que empezamos con Observable, con Plot, que son librerías de JavaScript que permiten realizar gráficos interactivos muy rápidos, muy sencillos, sin tener que iterar mucho para conseguirlos. Ahora, desde que ha empezado la IA a ser tan inteligente y tan útil, estamos también integrando mucho Claude en el prototipado para hacer pros rápidos, también con ya lo que sería nuestro framework principal, que es Svelte. Nosotros todos los gráficos que veis en Cibio están hechos, la gran mayoría, yo creo que ya todos, los últimos años, están desarrollados con Svelte, que es, para quien no lo conozca, es una librería, un framework de JavaScript que está muy pensado para realizar cosas interactivas. Está pensado desde el principio, desde lo que es el fundamento del framework para ser interactivo. Entonces, todo eso nos facilita mucho todas las interacciones, hacer las cosas responsive muy fácil porque responde muy bien, que cuando pulsas las variables y los objetos vayan cambiando sin nosotros tener que hacer muchas llamadas, y la forma de escribirlo es muy sencilla. A veces Svelte no nos es suficiente y usamos, sobre todo para cosas de mapas, Mapbox, MapLibre ahora más que Mapbox, también i2HTML cuando es un gráfico quizás más estático, que más ilustración que podemos controlar. Entonces, ahí puede variar un poco el workflow, pero Svelte es como la base de todo. Y esto es un poco para... Carmen. Sí. Tenemos la gran suerte de trabajar en una organización en la que se le da mucho tiempo a cada... No cubrimos la actualidad mediática, entonces se le da tiempo tanto a nivel periodístico como a nivel técnico a cada una de las investigaciones que hacemos, porque los tiempos son lentos, tanto de conseguir la información como luego de que se nos permite tanto libertad creativa total como darle tiempo a cada uno de estos procesos. Trabajamos juntos, periodistas con desarrolladores desde el principio, y bueno, también el stack tecnológico que os ha comentado Adrián está muy enfocado a que hacemos todo desde cero, o sea, tenemos control total en los diseños que hacemos, en las interacciones, o sea, no utilizamos librerías rígidas a nivel de tipos de gráficos, nada más que a veces en la parte más de prototipado rápido de ver qué forma tienen los datos, y cuando ya pensamos en producción, en las piezas que salen en nuestra página web, en las investigaciones periodísticas, pues las diseñamos desde cero, controlando todos los niveles. Entonces es muy importante para nosotros, la parte más chula de nuestro curro creo que es como el pensar qué tipo de visualización,
va a contar mejor esta historia, estos datos. Bueno, hemos recopilado una serie de ejemplos un poco de cosas de lo más sencillo a lo más complejo que han acompañado nuestro trabajo dependiendo del proyecto. Entonces, bueno, partimos de que las visualizaciones estáticas están muy bien también, o sea, como que no es el alarde interactivo tecnológico porque sí, y en muchos casos una imagen estática puede resolver perfectamente lo que el periodista está queriendo transmitir de una manera mucho mejor que algo muy complicado, muy complejo. Entonces no tenemos tampoco ningún problema en hacer imágenes estáticas más o menos complicadas, más o menos ilustradas, más o menos, dependiendo siempre un poco de la intención. Sí, que nos gusta mucho a veces hasta meterle colorinchis y puede perfectamente, en este caso eran los acompañantes de los vuelos oficiales, que estos datos, esta lista de pasajeros vino también detrás de un juicio. Muchas veces nuestros juicios no es porque creamos que esa información es como que el juicio ya va más allá de la información que estamos pidiendo. No es tanto esto en concreto, quiénes eran estos pasajeros de vuelos oficiales, sino que los ciudadanos tenemos el derecho a saberlo y el conseguir esta información hace que otra información del mismo nivel esté accesible. Entonces, muchas veces nuestras peleas van más allá de ese dato en concreto, sino de realmente que la ley de transparencia tenga unos límites más amplios y nos permita preguntar más cosas, ¿no? A nosotros y a otros periodistas y ciudadanos, porque también luchamos mucho por acceso a la información y es de todas las personas, no solo... Como decía, muchas veces gráficos estáticos funcionan perfectamente para el objetivo de comunicar los datos de forma potente y de forma que se entienda. Un pasito más a veces que le damos es como meter algo de animación, porque según el tipo de información puede como enfatizar más. En este caso eran como cada vez los decretos ley a lo largo de esta última década, como cada vez son más y más tochos, como hay mucha más papeleo en el tema de decretos ley y bueno, como enfatizar el número de páginas de una manera así más graciosa, o en el caso de la derecha, sí, volvamos para atrás, perdona, que esto está un poco... En el caso de la derecha era una investigación en cuanto al tiempo de prisión preventiva, cuántos días habían estado en prisión preventiva, un trabajo que hicimos a nivel europeo y era un poco como esa pieza remarcaba mucho el paso del tiempo de cada día, entonces no sé, como que nos parecía que de forma sencilla se podía contar, pero meterle un poco ese elemento temporal podía enfatizar esa componente que era lo que más nos importaba del tema. Y luego ya, esto es... Como os digo, muchas veces tiramos de estático con un poco de animación, pero hay veces, la mayoría de las veces, que los gráficos requieren más interacción, creemos que es necesaria y ahí pues intentamos meterla con cabeza, como os digo, no hacer piezas súper complejas porque sí, sino muchas veces con simple hover, filtros, clics que nos ayuden a tener más información pues que ayuden al lector pues eso, en toda su potencia a consumir nuestras visualizaciones de forma lo más completa posible. Y en muchos casos las interacciones también nos permiten aportar a veces un poco, en este caso, por ejemplo, que era había varias piezas sobre muertes bajo custodia policial en España, pues teníamos muchos datos que que queríamos de alguna manera que estuviese ahí esa parte como de hay una persona detrás de cada de estos datos así fríos de tantas personas fallecieron en estas circunstancias, pues el hecho de podíamos meter esta capa un poco más humana mediante interacciones por hover. Entonces, como que hicimos varios gráficos con personitas de un poco los números globales de lo que sabíamos y lo que no. Y luego podías, al hacer hover en cada una de estas personas, tenías un poco de información de la información que teníamos de esta persona. Pues 20 años, se suicidó en 2021, o sea, como teníamos como esa pequeña capa un poco más humana y empática debajo que podíamos hacer que los gráficos no fuesen tan fríos ni tan planos y meterle un poco esa capa mediante interacción.
Hay veces que el mismo gráfico puede contar varias historias. Entonces aquí lo que jugamos un poco es a cambiar perspectivas. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda lo que estamos viendo es la evolución de los beneficiarios de ingreso mínimo vital y otro tipo de ayudas similares. Aquí, por ejemplo, tenemos dos historias. Podemos contar cómo ha ido evolucionando cada tipo de ayuda y comparar una con otra, o podemos ver la visión global de cuánto han aumentado en total esas ayudas, porque hay veces que unas suplen otras, que unas se sustituyen por otras. Entonces, hay veces que muchas veces jugamos un poco a ir cambiando perspectivas porque los datos al final tienen muchos puntos de vista y muchos puntos de vista interesantes. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha lo que tenía era una investigación europea en la que estábamos hablando de cuántas personas sin nacionalidad, apátridas, se iban reconociendo en cada país. Entonces lo que teníamos era aquí abajo la visión de todos los países de manera que tú pudieras compararlas. Teníamos la función de cambiar la escala porque no es lo mismo uno de los países de aquí del principio que habían reconocido a muchos que otros países que no habían reconocido tanto, pero si querías ver la tendencia de cada país, podías dar a cada país su propia escala para ver cómo ha ido evolucionando en cada país. Y luego teníamos la opción de que si querías ver un país en concreto, querías ver las cifras por cada año, podías hacer hover y ver las cifras, los números de cada año, pulsabas en ese gráfico del país, entonces ese gráfico subía como a primer plano y era el gráfico grande con el que se podía interaccionar. Trabajamos muchas veces en este tipo de investigaciones, entonces siempre nos gusta, como al final son temas europeos, investigaciones con otros medios y tal, la opción de que cualquier lector que lo esté leyendo, da igual que sea España, da igual que sea Portugal, Alemania, que pueda ver su país y que pueda ver su situación centrándose en él y no en nosotros que hemos escrito el reportaje o la investigación. Hay otras veces que ese mismo gráfico, por el tipo de información, necesita varias capas. Aunque sea el mismo gráfico, aunque estamos hablando de lo mismo, necesitamos hacer un poquito de zoom, necesitamos centrarnos en pequeños detalles de ese gráfico. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un mapa que hicimos hace unos años de los datos de presión asistencial, de cuántos pacientes atendía cada sanitario en un centro de salud. Entonces, teníamos una primera visión general en la que se veía cada zona sanitaria y cómo evolucionaba esa zona, cómo evolucionaban esos números en cada zona, pero luego de los datos que teníamos, porque esto fue sanidad, cada comunidad gestiona lo suyo, entonces 19 peticiones de transparencia, 19 comunidades, 19 formas de tener los datos, 19 reclamaciones, 19 idas y vueltas. De algunos conseguimos los datos a nivel centro de salud, de otros no. Entonces lo que hicimos fue, pues vale, de los que tenemos datos de centro de salud, vamos a mostrar los datos en ese centro de salud. Entonces si tú hacías zoom, por ejemplo en Andalucía que acabamos de ver, tú ibas y podías ver en tu centro de salud cómo de saturado estaba. Era enfermería, pediatría y médico de familia. Teníamos las tres especialidades. Y luego, aquí a la derecha, lo que teníamos fue una investigación de los contratos de emergencia, los contratos que se hicieron durante la época COVID, que llevaban como un tipo de legislación un poco diferente al ser contratos de emergencia, entonces son un poco más rápidos, no hace falta justificar un poco tanto, se puede hacer un poco después. Entonces, aquí lo que queríamos ver era en qué se gastaba cada cosa. Entonces, este gráfico es muy común, es un trimap, y lo que íbamos haciendo era, vale, pues primer grupo, subgrupo, 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 para intentar ver al detalle en qué se estaba haciendo. Aquí también lo bueno de estos gráficos con zoom es que dejamos al usuario que decida. Si quieres ver la visión de España, si quieres ver la visión general, te quedas en la visión general. Si tienes curiosidad, si quieres ir más adentro, puedes ir más adentro, pero no te estamos obligando a que vayas a ese nivel de información. Y hay veces que un solo gráfico no vale. Por ejemplo, aquí tenemos dos investigaciones europeas. La primera era peticiones de residencia, la segunda era riesgo de incendio en Europa. Entonces, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, en la de riesgo de incendio tenemos un timeline en el que se ve cómo ha ido evolucionando el riesgo de incendio en cada país de la Unión Europea,
el mapa para que veas las zonas, que además se podía interaccionar y se podía ver en esa coordenada específica cómo había evolucionado, y luego abajo un pequeño resumen por año del tipo de riesgo, porque había 3 niveles de riesgo diferentes. Bueno, usamos 3 diferentes, que eran medio, alto y muy alto. Entonces, aquí lo que nos gusta es ir conectando las vistas, que tú según vayas avanzando puedes elegir un país. Cuando eliges un país te cambia el timeline, te cambia la información de abajo. Al final es los mismos datos igual, diferentes capas, pero como no se puede mostrar todo en uno, lo que hacemos es varios gráficos, conectamos todos, que según lo que quieras ver se vayan cambiando y se vayan actualizando los gráficos. Y un poco en la línea de lo que decía mi compi hace un momento, yendo un poquito más allá en complejidad y en interacción, muchas veces nos gusta, a la hora de pensar el gráfico y de cómo contar esta historia lo mejor posible, nos gusta mucho como intentar poner al lector o a la lectora en el centro. O sea, como una manera de filtrar la información, de organizar un poco el gráfico cuando tienen como muchos componentes y tal, pero también mucho como de tirar de empatía y de, según los temas, hay veces que nos interesa mucho que el lector y la lectora se pongan en el papel de esa persona, de qué pasa si eres tú, qué pasa si tienes esta circunstancia en este o tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la izquierda, fue una de las piezas que hemos hecho en nuestra última serie sobre algoritmos en la administración pública, que tenemos varias piezas sobre distintos sistemas que hemos ido encontrando. Y este era sobre el TVR, que es un sistema en las cárceles de España, menos en Cataluña, que tienen el suyo propio, el Rescambi, pues es un sistema que puntúa, que se está usando, que puntúa para decidir si una persona presa tiene derecho o no a conseguir un permiso de salida. Y entonces conseguimos las tripas de este algoritmo, que es algo que no es tan fácil muchas veces, pero las conseguimos y entonces intentamos hacer una pieza que visualizase qué factores se tenían en cuenta para esa puntuación y cuánto pesaban. Y la manera de interactuar con el lector y de que el lector enganchase con la pieza fue un poco hacer este pequeño interactivo en el que hacía preguntas directas, como si tú estuvieses en esa situación. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Has tenido permisos previos? Entonces vas viendo cómo te va cambiando tu factor y en este caso denunciábamos pues, que el tema de tu país de origen, tu situación es el que más pesaba respecto al resto y si eras extracomunitario, sin arraigo, daba igual que no hubieses... que tuvieses un comportamiento modélico y tal, que jamás iba a conseguir un permiso de salida. Y fue un poco lo que denunciamos con este tema. Y en el de la derecha, por ejemplo, es otro caso de poner al lector en el centro. Fue un mapeo que hicimos en Europa sobre cómo, relacionado con temas de salud, el acceso a la reproducción asistida, cómo se está gestionando en los distintos países de Europa a nivel de lo público, de financiación pública. Y esto era bastante complicado porque os podéis imaginar que hay muchos sistemas, cada país lo gestiona de una manera diferente, hay unos límites muy diferentes de acceso en cada uno de ellos. Entonces, entre los 40 y pico países, las no sé cuántas técnicas y subtécnicas y todos los requisitos de acceso de cada uno de ellos, teníamos una matriz enorme que era como cómo podemos comunicar esto bien. Y la respuesta vino con esta personalización de poner a la lectora en el centro. Entonces hicimos como este pequeño avatar que te va acompañando por el artículo, en el que tú vas diciendo cuál es tu edad, cuál es tu situación personal, si quieres ser madre monoparental o si maternal, o tienes una pareja heterosexual o estás con otra mujer, cómo de repente cambia el mapa, cómo cambian las reglas del juego según tu situación personal en los distintos países. Y puedes ir a lo largo de la pieza jugando a cambiar tu edad, jugando a cambiar, de manera que un poco jugábamos esto que decía antes, un poco de fomentar un poco la empatía en el artículo, de ponerte en la situación de otras personas y cómo es bastante más jodido para según qué personas este tipo de tratamientos. Esto lo llevamos un poco más al extremo en una de nuestras últimas piezas, que también fue otro proyecto europeo en colaboración con otros medios.
a ver si aquí está, Ahí sí. que era el tema de cómo conseguir la ciudadanía europea. Hicimos un proyecto con varios medios europeos para tratar este tema. Había muchísima letra pequeña, de muchísimos requisitos legales. De todo esto hicimos varias piezas y esta la centramos en cómo conseguirlo por residencia y estudiar un poco la letra pequeña de todos los países de la Unión Europea en cuanto a requisitos pues de cuántos años tenías que estar en ese país, si podías hacerlo por vías tipo... Ser futbolista. Sí, por méritos especiales, esto de la varita mágica de las cartas de nacionalidad tal. Pero bueno, otros requisitos económicos, los típicos exámenes de conocimiento de la cultura, Idioma. el idioma, o sea, todos estos requisitos. Hablando, nosotros, como os decía, una cosa que nos encanta es que nos tienen en cuenta desde el principio, estamos en las entrevistas, entonces, hablando con las distintas personas que habían pasado por este tipo de procesos, era como que nos transmitían esta idea de que era como muy difícil, que era como una carrera de obstáculos, como llegar a conseguir en no sé cuántos años la nacionalidad española. Entonces eso como que desde el principio nos activó el chip de, vale, es como, igual tiene sentido hacer una pieza que sea tipo carrera de obstáculos literal de videojuego, o sea, es como nos lanzamos, que siempre nos había apetecido como ir como un poquito en línea de gamificación y tal, nos lanzamos un poco por ahí intentando controlar el tono para que no sea frívolo tampoco, poniendo muy en primer plano a estas personas y lo difícil que es, tal, pues hicimos vamos, 3 piezas de videojuego que diseñamos todo, diseñamos los personajes y un poco te va preguntando eso, tienes la posibilidad de cambiar de país y vas pasando por distintas etapas, pantallas que te tienes que ir pasando a la hora de conseguir todos los requisitos para conseguir la nacionalidad. Si juegas desde España o si puedes jugarla desde otros países, tenemos siempre como esa parte de que se pueda jugar, de que cambie la historia según dónde estás, ¿no? En concreto, este tipo de piezas son un poco la mezcla de todo lo anterior que hemos visto, ¿no? De tirar de elementos de interacción, poner al lector en el centro, o sea, y utilizar todas nuestras herramientas a nivel de interacción y de tal para hacer una pieza más compleja, en la que muchas veces, esto que os decía, de que no sea el hacer por hacer y el complejizar por complejizar, esta pieza, una anécdota que nos gusta contar, es que la estuvimos testeando mucho con los compañeros, familias, mi madre, todo el mundo, para ver si era usable y tal. Y una de nuestras compañeras decía como, vale, está genial, o sea, puedo ser súper sincera, y era como, por favor, sé lo más sincera, nos viene súper bien. Y era como, vale, me encanta, me interesa un montón este tema, pero sinceramente no quiero jugar. O sea, yo quiero llegar a la información, o sea, quiero que llegar a la información y entenderla de forma sencilla, pero personalmente a mí no me apetece jugar esta movida. Y era como, vale, súper, el mejor feedback que tuvimos de todos. Entonces lo que hicimos fue meter como una especie de atajos en la primera pantalla cuando entras, para, si no quieres jugar, irte directamente a las pantallas finales donde teníamos resumida de una manera muy sencilla toda la normativa y fácilmente podías ir pasando de uno a otro. Y fue como una lección genial para nosotras de decir, joder, tener en cuenta todo lo máximo posible a todos los lectores y gente que quiera... Nos parecía una forma muy chula de conectar con la audiencia y tal y cual, pero es que estábamos también igual dejando de lado gente que precisamente para ellos esto podía ser un obstáculo. Entonces, a partir de ahí siempre tenemos muy en cuenta como que haya distintas formas de llegar a la información y que todas sean ágiles y fáciles y no venirnos arriba porque sí. Así que... Y como hablaba al principio, hay muchas veces que partimos de un Excel, pero hay otras que no. Entonces, hay que ponerse un poco creativo, buscar otras formas de conseguir esos datos que tú quieres, ya sea pues porque no te dan los datos, porque no existen los datos que quieres, por 1000 razones. Entonces hay que hay que ponerse creativo, y esta fue una de las cosas más guays que yo creo que hemos hecho, y es... Ay, no se escucha sí, de aquí. Se escucha flojito, pero... No, se escucha... Sí, sí. Se escucha poquito, pero bueno, imaginaos Sí, la típica... esto fue cuando el ingreso mínimo vital había como una idea de no puedes ir sin pedir cita previa.
Era como el mantra que se repetía, tú ibas a la oficina sin cita previa, te echaban. Hicimos un par de piezas intentando conseguir. Primero hicimos nuestro jefe, David Cabo, hizo un robot que iba oficina por oficina viendo cuándo era la primera cita disponible, viendo que no había citas disponibles en muchas oficinas. Y entonces luego salió de, no, pero hay un teléfono al que tú puedes llamar y te dan cita. Perdón, es que me estoy volviendo loco. Tú puedes llamar, te dan cita y no hay problema. Entonces creó otro robot que estuvo llamando todos los días, creo que era 5 veces al día, en las horas disponibles de atención telefónica y fueron 150 llamadas en las que nadie descolgó el teléfono. Nadie. Es una semana entera, si no recuerdo mal, en la que se llamaba todos los días, nadie descolgaba el teléfono. Entonces, claro, aquí ¿qué hicimos? Era como, vale, podemos hacer un gráfico de 150 días en 0 respuestas y luego de repente una. Pero aquí lo que dijimos fue lo que hablábamos un poco antes de poner al lector en el centro, de vale, vas a experimentar que son 150 días, 150 llamadas cada media hora, 9:30, 10, 10:30, 11, 12:30, cada media hora íbamos llamando. Entonces aquí lo que hicimos fue, con todo el texto de la investigación, todo el texto iba acompañado... Todo el texto iba acompañado de las 150 llamadas, tú podías ir una a una escuchando el tono de espera, porque verla, si querías hacerlo aún más inmersivo, podías activar el sonido y a la vez que ibas leyendo el artículo tenías el tono de espera y lo ibas leyendo. También metimos como mini llamadas entre medias para que tú vieras, porque había veces que era una respuesta corta que estabas quizás 1 minuto en espera y te colgaban, y otras veces estabas 4 minutos que aún te mantenían con la musiquita y te iban manteniendo. Entonces aquí lo que decidimos fue, vale, plan, podemos decir que 150 llamadas son muchas, que una semana es mucho, que lo es, pero si lo experimentas es aún peor. Y hay veces que los datos que tenemos son absurdos. Y esto viene mucho a raíz un poco de sí. De todo lo que es algoritmos. Vamos a intentar jugar un juego para que lo entendáis. Si podéis escanear el QR, os va a llevar a una página en la que ahora empezaréis. Pues esto viene de una investigación de un algoritmo que se utilizaba en la Policía Nacional para identificar si una denuncia era verdadera o era falsa. Es muy surrealista, pero es verdad. Nuestra compañera Ter estuvo indagando sobre el tema, ya no está en uso, ya no sé, la Policía Nacional en su momento le dio mucho bombo y platillo de la IA estrella de no sé qué, y al poco ya dijeron no, lo hemos quitado del circuito porque esto no tal. Está tan bien hecho que nunca tuvo reconocimiento judicial como prueba de esto sirve o no sirve. Se basaba en haber recopilado una muestra bastante pequeña de las denuncias escritas por los policías, porque no la escribe la persona, al final tú estás con el policía, la escribe él, pues a partir de ahí sacaron cuáles eran las palabras más comunes en denuncias falsas que en denuncias verdaderas. Entonces esto era una movida que montaron en base a tu declaración, si era potencialmente... ¿verdadera o falsa? Entonces nos pareció tan surrealista, conseguimos como una pequeña muestra de palabras con su puntuación y su peso en todo esto, y era como, ¿pero qué hacemos con esto? Es que es absurdo. Y me acuerdo de estar en la redacción de decir, es que no tiene ningún sentido. Y entonces fue como, vale, como no tiene ningún sentido, vamos a hacer algo muy absurdo, y diseñamos esta pieza en la investigación que era como la máquina de la verdad de Veripol. Retábamos al lector a adivinar el criterio del algoritmo. Entonces... Por ejemplo, digan cosas así, en plan de, si en la denuncia aparece la palabra mochila pues como que suma para que sea verdadera o suma para que sea falsa. Entonces, eso está clarísimo. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de criterio detectivesco sabe que mochila es... según vosotros, verdadera, pero es falsa. Es falsa, está clarísimo. No tenéis ningún tipo de... Venga, va, otra oportunidad. Olfato. Entonces... incluimos este juego en el artículo para que el lector pudiese jugar. Incluso es una palabra clarísimamente sospechosa de que una declaración, de que una denuncia policial sea falsa o verdadera. Estamos
Uy, aquí estáis más... Sí, esta genera más polémica, lo entendemos. Vamos... Dale, Verdadera. verdadera. Un Pues, 54%. incluso, obviamente. Lo teníais clarísimo. Y podemos cerrar con día, una palabra, vamos, Una palabra que solamente se puede usar en un contexto. hace falta un algoritmo muy potente para que salten todas las alarmas porque es una palabra muy sospechosa. Y ahí no hay esa unanimidad de la primera palabra, ¿eh? Pues es claramente, esto nos indica que es una denuncia falsa, es muy sospechosa, no la uséis cuando vayáis la próxima vez cuando vayáis a declarar. Que hablábamos, esto era... Aquí tenéis la investigación completa y lo que creamos en esta pieza, que dentro de la pieza tenías como el minijuego de, vale, tienes estas palabras, verlas poniendo. Entonces tú ibas dando, te decías si acertabas, si fallabas. También de lo que aprendimos en el del videojuego, pusimos la opción de, vale, no quiero jugar, quiero ver la palabra dónde va. Pues Sí. vale, que se rellene solo. Y entonces podías ver palabras como Apple, dinero, cosas que tampoco es que tengan realmente una... Necesitas como un contexto y también cosas, por ejemplo, incluso puede ser la muletilla que usa el policía al transcribir tu denuncia, que no es ni siquiera algo que tú hayas dicho. Entonces era un poco el problema de todo esto. Y es un poco un buen ejemplo, creemos, de esto que os decía tan chulo de nuestro curro, de pensar cómo comunicamos mejor una historia. O sea, como puede ser desde un juego absurdo, y no pasa nada porque sea absurdo, porque ahí está el punto de la investigación, o un simple gráfico de barras, que también los hacemos. No hacemos muchos, pero era como un poco un ejemplo de hasta qué punto toda la variedad de opciones que podemos pensar. Y ya por ir terminando, así rápido, cosas que no se ven, que tenemos que tener en cuenta, aunque la gracia es que no se note, para empezar el responsive. Al final somos un medio de comunicación, el 80-90%, no sé exactamente el número, nos lega desde el móvil. Entonces, claro, a nivel gráfico eso a veces complica un poco y lo que intentamos hacer es que el gráfico no se adapte a cada pantalla, sino que el gráfico sea un gráfico en sí propio, que sea un gráfico que funcione perfectamente en todas las pantallas. Esto es un meme que tenía muchas ganas de usar, que es, tú tienes la serpiente, en desktop la vas a ver en horizontal perfecta, pero en móvil tú no la puedes hacer así. No vale con adaptar el gráfico de móvil a desktop, sino que tiene que ser el mismo gráfico, pero que funcionen las dos, aunque sean gráficos diferentes. Nosotros muchas veces lo que tenemos es como la variedad desktop y la variedad móvil, y dependiendo los píxeles se cambia de una a otra y ya está, porque sabemos que lo que podemos dar en desktop no es lo que podemos dar en móvil. Y otras cosillas, tema de internacionalización, que también está bastante chulo, como muchos de nuestros gráficos, como habéis visto, son mapeos europeos en las colaboraciones así más grandes, pues nos curramos esa parte también. Y luego da mucha ilusión ver tus gráficos ahí en griego, en alemán. Entonces, esa parte intentamos que cada vez sea más fácil que otros medios, porque todo lo que hacemos es abierto y no tenemos muro de pago, no tenemos nada de esto, luchamos por datos públicos y transparencia, obviamente no tendría sentido. Entonces, estamos trabajando mucho en que sea cada vez más fácil que nuestros gráficos se embeban en otros medios, en sus propios idiomas, también en las lenguas cooficiales. Nos hace un montón de ilusión cuando nos republican medios catalanes, gallegos y cada uno en su idioma. Sí, por ejemplo, el otro día, revisando esto, vimos que el mapa de antes de riesgo de incendio estaba traducido a 22 idiomas. Porque con una investigación europea con muchos países, cada país tenía su propio gráfico, entonces 22 mapas diferentes. Y, por ejemplo, en el tema que sacamos hace 10 días, que era sobre vivienda protegida, dimos una vuelta más y conseguimos no solo que esos gráficos que hicimos se puedan traducir a las distintas lenguas oficiales, sino que también hay una parte del artículo que, según desde donde nos estás leyendo, te muestra los datos de tu comunidad autónoma. O sea, le intentamos cada vez esta parte de personalizar tanto a gráficos, incluso a partes del propio artículo. Es una parte que nos gusta mucho. Y por último, accesibilidad, que desde hace un año estamos súper a tope con intentar al menos que nuestras piezas visuales
lleguen a todos los lectores, sean o no videntes y otro tipo de discapacidades. Tal. Entonces parece un poco un oxímoron de que visualizaciones de datos que no se pueden ver sean accesibles, pero lo que es un reto enorme que nos encanta y estamos trabajando mucho en eso, en ver de qué manera puede llegar esa información de otras maneras, de forma sencilla. Entonces hay veces que gráficos muy básicos, como habéis visto, simplemente con descripciones humanas, sintéticas, bien pensadas, bien escritas, corregidas por el equipo editorial y tal. Nos gusta darle mucho mimo a esta parte. Estén accesibles y también los datos bien estructurados debajo de cada visualización para que la persona con un lector de pantalla pueda, igual que tú haces hover y te vas deteniendo si quieres por todas las interacciones del gráfico, que esa experiencia sea lo más parecida a lo que la pueda hacer una persona con un lector de pantalla no vidente y pueda acceder bien. Tenemos un par de socios ciegos que están ahí siempre echándonos un cable y como nos han enseñado un montón. Y luego en temas más complicados como los juegos que habéis visto, tal, ahí se abre otro mundo de pues trabajar con regiones vivas, que no sé si os sonarán, pero que digamos que te informan de manera instantánea de que algo está cambiando en la pantalla, y ahí es una parte muy chula de ver qué es lo que genera ruido a una persona que está escuchando la pieza, qué es lo que no, qué otros caminos paralelos necesita para tener una experiencia chula a la hora de jugar ese juego. Entonces, no sé, las piezas de scroll, como que tengan una experiencia similar, que no sea toma los datos y ya está, sino como que este mimo que le damos a nivel visual y a nivel de experiencia de usuario lo pueda también tener una persona que no ve, y que al final, pues eso, que luchamos por acceso a la información y sería absurdo que no tuviésemos en cuenta nosotros en nuestro trabajo a todas las personas en la medida de lo posible. Estamos aprendiendo, pero estamos poniendo muchísimas ganas. Y bueno, son cosas que no se ven, pero están ahí debajo de cada gráfico también. Y bueno, simplemente que hemos empezado esto como desde el propio dato, cuánto podemos tardar en encontrar un dato de información pública que creemos que debe de llegar a la ciudadanía, y ver un poco qué es lo que luego hacemos con esa información, cuál ha sido nuestro viaje a nivel de decisiones sobre todo y a nivel de otras cuestiones que también están a nivel técnico por debajo. Y nada, muchísimas gracias. Si tenéis preguntas...